en las jornadas de trabajo. ¿Recuerdan que estábamos aquí? Y vamos a hablar de los periodos de descanso. A ver, ¿ustedes qué conocen nomás? ¿Cuándo tienen periodos de descanso? Ya creo que ya hablamos de esto. Pues había dicho que dependiendo de empresa pública o privada teníamos teníamos distinta cantidad de días de descanso, también también que en la mayoría de empresas no hay que trabajar en ciertos días que son como feriados. Eso Sí, dijo. sí, muy bien. Entonces, los días de descanso obligatorios son las vacaciones anuales, los días de descanso por días festivos, el descanso semanal y el descanso diario. El descanso semanal es ustedes deben trabajar 40 horas a la semana, deben distribuirse en los 7 días y de ahí van a tener el resto de tiempo es descanso, ¿sí? A ver, con respecto a las remuneraciones. A ver, el salario y sueldo es el entipedio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo. Entonces, a ver, ¿cuánto ustedes creen que es lo mínimo que se tendría que pagar? El salario básico. Muy bien, el salario básico. Sí creo que decían el otro día cuánto era el salario básico, por favor. Actualmente $400. Ya, entonces ustedes lo mínimo que tienen que recibir son $400, ¿sí? A ver, ahora vamos a hablar en cambio. Bueno, esto es de lo del sueldo, que el sueldo debe ser igualdad de remuneración y libertad de estipulación. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un mismo puesto, en unas mismas funciones, si hay dos personas, ¿creen que sea justo que a uno le paguen más que a otro porque el uno es amigo del gerente o del administrador? No, Inge. No, entonces debe existir la igualdad de remuneración y también la libertad de estipulación. ¿A qué cree que se refiere estipulación? A lo que se refiere la libertad de estipulación es que ambas partes recuerdan en el contrato se va a estipular cuál va a ser su contrato. Pero como les decía, los salarios mínimos o los inferiores no deben ser de $400. Sí, entonces eso es la libertad de estipulación. Que si una persona les va a contratar, ustedes tranquilamente tienen la libertad de estipular o tienen la libertad de designar cuál es el sueldo que van a percibir, pero siempre que el límite inferior sea el sueldo básico. Y ahora vamos a hablar en cambio de las utilidades, porque esto sí es un poquito para hacer un ejercicio para que ustedes puedan entenderlo mejor. A ver, ¿qué han escuchado ustedes de las utilidades, por favor? A ver, cuéntenme qué experiencias tienen ustedes de las utilidades. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Yo, ingeniera, de las utilidades he escuchado que cuando una empresa supera una cantidad de ganancias, o sea, la empresa tiene que de alguna manera registrar de lo que vende, cuánto gana, cuánto ya es la utilidad, cuánto gana, y una fracción de eso tiene que repartirse equitativamente a los trabajadores, pero muchas empresas no le pagan a los trabajadores diciendo, con esas utilidades nos vamos a comprar un terreno para crear otra sede, nos vamos a comprar una camioneta para más transporte y así reducen la cantidad de utilidades y pagan menos a los empleados. Eso he escuchado. Ya, muchas gracias, Kevin. Y sí es cierto eso. ¿Quién más ha escuchado algo, por favor? ¿O alguna experiencia con las utilidades? Tal vez Josué. Josué Monge, por favor. Sí, ingeniera, lo que corresponde con
las utilidades. Como dijo el compañero, son la ganancia que gana una empresa. Por ejemplo, yo tuve una tía que trabajaba en la empresa de Santillana. Ella se dedicaba a vender lo que vienen a hacer libros a las escuelas y cada fin de año ella recibió una cierta parte de todas las ventas de la empresa, que eso venía a ser más beneficioso para ella que el propio salario básico, el salario que ella recibía sumado en todo un año. Ya, muchas gracias, Josué. Y de ley, me imagino, porque los libros de Santillana son sumamente caros, entonces, de ley capaz que, y en algunos casos pasa eso. Tal vez las utilidades llegan a ser mucho más que la sumatoria de todos los sueldos durante todo el año. A ver, Rivera Benjamín, por favor. A ver, ¿tú qué me puedes contar de las utilidades, por favor? No estoy muy familiarizado con las utilidades, pero he escuchado, verá, mi tío tiene una empresa, ahí vienen muchas utilidades de esas situaciones de ellos se encargan de hacer el mapeado de todos ¿cómo le digo? Para los, no son ministerios, son, bueno, para las provincias se encargan de hacer el mapeado de las calles, de eso, ya, y ellos tienen distintos equipos. Ellos se encargan de comprar las utilidades, con las utilidades de esos equipos que no dan a las empresas. Bueno, eso me ha dicho mi tío, que le sale más conveniente para menos pagar y así. Bueno, no te entiendo tan bien, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir hablando un poco de las utilidades. Y a ver, Michael, ¿tú alguna cosa, por favor, nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, en mi caso yo tengo por ahí un conocido que trabaja, por ejemplo, en la venta de automotores, de automóviles. Entonces, el tipo de contrato que les hacen a ellos es por utilidad, por ejemplo, porque ha llegado el fin del mes, les contabilizan el número de carros que han vendido y de acuerdo a eso utilizan una fórmula para valorar su sueldo, sería en este caso. Y creo que algunas empresas hacen lo mismo. Ya. A ver, en este caso lo que nos cuenta Michael es otra cosa, ¿sí? Lo que nos está contando Michael es que más o menos el contrato de ellos, déjame ver dónde podría calzar el contrato de estas personas. Esos contratos más o menos es por comisión. A ver, remuneración, jornal parcial mixto. Entonces, tal vez puede ser contrato por tarea, no. Contrato por obra o servicio determinado. Capaz puede ser contrato por obra o por servicio determinado. Entonces, la persona vende los automóviles y de acuerdo a cuántos automóviles vende, se le va a pagar cierta comisión. ¿Sí? Entonces, eso generalmente es para las personas, los vendedores. Pero bueno, aquí viene un dilema, chicos. Hay ciertos contratos, me imagino como lo que nos acaba de contar su compañero, de que si vendes automóviles, al fin y al cabo tienes ganancias, tienes un sueldo. Pero si un mes no vendiste ningún automóvil, ¿sí te contó tal vez en ese caso qué pasa? Creo que les pagaban solo como que los viáticos, algo así. No estoy seguro, Inge, en ese caso sí no podría comentarlo. Allá. Entonces, miren, en realidad aquí hay muchos escenarios con respecto a este tipo de contratación o a este tipo sobre todo los vendedores. Por ejemplo, la mayoría bueno, no lo podría decir la mayoría, no podría dar porcentajes porque en realidad no tengo esos estudios. Pero ciertas empresas que hacen, contratan un vendedor, tienen como un sueldo, diríamos, base, que bueno, si tú no vendes nada en este mes, no te preocupes, vas a ganar, digamos, unos $500. Y mientras tú vayas vendiendo, te voy a pagar una comisión por las ventas. Digamos, si tú vendes $100,000, te pago el 1%. Entonces, el 1% de 100,000 es 1,000. Entonces,
Aparte del sueldo, yo te pago $1,000 más, entonces ganarías 1,500, pero porque has cumplido la meta de vender $100,000. Si vendes menos de 100, la meta es 100,000. Si no llegas a los 100,000, no te vendo. Permítame un momentito, por favor. Entonces, miren, en este caso, si tú la base o la meta es $100,000, si tú vendes los 100,000, te doy el 1% de tus ventas. Pero si tú vendes menos de 100,000, no te doy nada y solo ganas los $500. Esa es una forma. La otra forma es, si tú no vendes nada o si tú no cumples la meta de los $100,000, tú no recibes ningún sueldo. Entonces, es como que si yo en ese mes no pude vender nada, por A o B razón, porque puede pasar, ese mes no percibo un sueldo. Sí, entonces hay también esas cuestiones. Y también la otra, lo que nos decía, sí, algunos también pagan viáticos. Si te pones del automóvil, te pagan del automóvil. Si viajas a otras ciudades, también te pagan de la comida. Entonces, todo depende, al fin y al cabo, cuando ustedes vayan a hacer el contrato, cuando firmen el contrato, y en ese momento que sepan qué actividades van a realizar, deben tener en cuenta qué situaciones o qué escenarios se les puede presentar para poder en ese momento conversar. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión. Eso no tiene que ver con las utilidades. ¿Sí? Eso es como lo que su compañero decía. Tal vez usan el término utilidad, pero no es de lo que vamos a hablar por el auto vendido, sino ahí sería una comisión. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, ingeniero, ¿cómo dijo que se llamaba ese tipo de trato? Es que no sé, depende cómo lo quieran. El contrato, lo que para mí podría encajar es en contrato por obra o servicio determinado. Entonces, yo le doy el servicio de venta de automóviles. Entonces, por cada un servicio sería porque cada que me da vendiendo un automóvil, le pago cierto porcentaje del valor del automóvil. O también puede ser contrato por tarea. Entonces, como ya lo quieran determinar y en la persona que está haciendo el contrato. O también se acuerdan que había aquí el de participación, también se acuerdan. Entonces, ya depende cómo sean las cláusulas en ese momento, cómo se vaya a detallar el contrato y ahí de eso depende, ¿sí? Sí, por eso, chicos, ustedes no tienen nomás que firmar el contrato, tienen que leer bien el contrato, revisar si todo está dentro de la ley, si algo no están de acuerdo, tratar de conversar para llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es las utilidades? El pago de utilidades es lo que comentaban sus compañeros al inicio, de que una empresa, por su actividad, tiene ganancias. ¿Qué significa esto? Que tal vez yo vendí en total $1,000,000. Verán, en total las ventas de la empresa es $1,000,000. Pero de esos $1,000,000 le resto el pago de materia prima, el pago de maquinaria, el pago a los empleados, de los sueldos, el pago de servicios básicos, todos los gastos que tiene la empresa. Y de ese $1,000,000 me queda $100,000. Entonces, esos $100,000, que es utilidad, que es ganancia, al fin y al cabo, se tiene que repartir para los empleados. ¿Y cuál es el porcentaje? Hay dos valores. El 10% que se divide para todos los trabajadores de la empresa sin considerar su remuneración que recibe. Es lo que nos decía su compañero. Sí,
su compañero Kevin, que no importa qué puesto tenga el empleado, siempre todos van a recibir la misma cantidad. Así sea el gerente o sea el conserje, van a tener la misma utilidad y para todos se reparte el 10%. El otro porcentaje es el 5%, en cambio, que se reparte a los trabajadores de acuerdo a sus cargas familiares, que son cónyuge, hijos menores de 18 años e hijos minusválidos de cualquier edad. Entonces, miren, aquí tienen ustedes dos valores. El uno, que es el 10% para todos los empleados, y el otro, el 5%, que se entrega de acuerdo al número de cargas familiares que tienen los trabajadores. ¿Hasta aquí estamos claros o todavía no están tan claros? Ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Aquí está un ejemplo. ¿Quieren que revisemos el ejercicio de aquí o quieren que este momento me invente un ejemplo para que puedan entender el 10 y el 5% cómo se reparte? Ven, chicos. ¿Podríamos ver un ejemplo de cómo se reparte? Ya. Y cuando ustedes tienen el documento, ahí se les va a hacer más fácil, ¿no es cierto? Entenderle. Entonces voy a ver el Excel ya para que sea más fácil para mí poder escribir. Entonces, a ver. Las utilidades de la empresa. ¿Cuánto ponemos de utilidad de la empresa? El total. 100,000 dólares. Pongamos en el 2020, ¿sí? O en el 2021, porque eso hacen por año. Entonces, todo el año 2021 vendí tanto y las utilidades son 100,000 dólares. Ahí está 100,000 dólares, ¿no es cierto? Sí está bien, ¿no? Sí. Bien. Entonces, a ver, de estas utilidades de 100,000 dólares, empleados es el 10%. ¿Cuánto es el 10% de esto? 10,000 dólares. Déjenme ver si hay porcentaje o algo como sacar. No. Entonces, bueno, esto es 10,000 dólares. Y cargas familiares es del 5%. ¿Cuánto sería? 5,000. Voy a poner otro valor ya porque es el mismo valor creo del libro. Déjenme verle. Y serían mejor otros valores para que ustedes le cachen. Déjenme compartir. Bueno, aquí está solo 10,000. Pongamos otro valor ya para que, porque si no a veces le pongo un valor parecido y ya. Entonces pongamos 200,000. Si es 200,000, ¿cuánto sería aquí? 20,000. Y aquí sería 10,000, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Inge. Sí. Ya. ¿Cuántos empleados quiere la empresa que trabaje? ¿Cuántos empleados? 200. ¿Perdón? 200. ¿Ya? Bueno, no hagamos 200 muchos porque tenemos que hacer de cada uno detallado. Y para ver cuánto va a percibir cada uno de los empleados. 20.
Pero vamos a quedarnos todo el día aquí, chicos. Bueno, por ser solo un ejemplo, unos 5. Ya. Entonces, 1, 2, 3. A ver, el nombre de los empleados. ¿Cómo está, señorita? A ver, chicos, los nombres. Invéntense. Tete. Walker. ¿Cómo? Tete. Tete. Voy a poner Tete. A ver, ¿ya qué más? Paul Walker. Carlitos. Paul, Carlitos. ¿Ya cuál más? El Kevin. Ya, el Kevin. Aunque bueno, ya El saben. Ryan. El Ryan. Ya. Ya. ¿Cuántos días trabajaron? Porque eso también es importante. Del año, hay 360 días en el año. ¿Cuántos de esos días trabajaron? Pueden digan números. 360 días, 300. 300 días. El otro, 200. ya el otro, 300. 300, Y ahí el último, 250. 250, ¿ya? ¿Cuántas cargas familiares? Cada uno. 1. 1, 0, pongamos para que vean la diferencia. ¿Quién más? Será unas 3 cargas y unas 4. Unas 5. Las 5. Ya, a ver, primero, TT, si tiene una carga familiar, ¿qué podrían entender? ¿Que está casado o es viudo? Un hijo. Ya, muy bien. ¿Que está casado o tiene un hijo y no está casado? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Paul está felizmente soltero, el más feliz de todos. Carlitos tiene 3 cargas familiares. ¿Qué sí podría significar? ¿Qué escenarios podrían ser de Carlitos? Casado. Ya. Puede ser casado. ¿Y cuántos hijos tendría? 2. Ya, 2. Y esos hijos, esos 2 deberían ser menor de 18 años. Recuerden eso. O si es que son mayores de 18 años, tendrían que tener alguna discapacidad para que puedan contar dentro de las 3 cargas. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, ingeniera. Ya. Aquí, ya bueno, en Kevin, el Kevin. El Kevin, ¿cómo podrían ser los escenarios del señor Kevin? Podría ser que tiene una esposa y 3 hijos, que Ya, no muy está bien. casado y tiene 4 hijos. Muy bien. Ya, y o puede ser incluso que Kevin tenga más hijos, no esté casado, tenga 4 hijos y en esos 4 hijos son menores de edad o tienen alguna discapacidad y son mayores de edad. ¿Sí? Entonces sí está claro eso. Ya, ahora Paul, viene una pregunta. Paul Almendares, o tú mismo, digamos que tú eres este Paul, estás felizmente soltero, pero en este mismo año, estamos en el 2021. Tú en este año tu esposa está embarazada. Y hasta la entrega de las utilidades tu esposa sigue embarazada. No es tu esposa, es como es tu novia, se embarazó, así que por eso no es que ella sea una carga. ¿Debe contar como una carga, sí o no? Creo que no, porque no está casado formalmente. Ya, ella no está casada formalmente, pero lo que está embarazada. Porque esas son las preguntas que les hago yo en la prueba.
entonces sí contaría como una carga. Ya. Entonces ustedes dicen que está embarazada y sí contaría como una carga. Ya. En realidad no va a contar como una carga. ¿Por qué? Porque cuenta con una carga, verán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la empresa de mi esposo? Porque, como saben, las empresas públicas dan o no dan utilidad las empresas públicas. ¿Qué han escuchado ustedes? Chicos, hablen. Creo que más se dan a empresas privadas, ¿no? Sí, las utilidades solo dan empresas privadas, no dan las empresas públicas. Entonces, como yo trabajo en la universidad y formo parte de del Estado, no tengo utilidades. Pero mi esposo, en cambio, él sí recibe utilidades. Y para él, que pueda recibir las utilidades por sus cargas familiares, recuerde, esto es utilidades del 2021. Y estas utilidades se van a pagar en marzo, abril del 2022. Sí sabían eso, ¿no es cierto? Es como termina el año el 2021, yo gané 200,000, entonces en marzo del 2022, aquí voy a poner, abril 2022, yo voy a hacer el pago de acuerdo a esto. Pero se registran las cargas hasta febrero del 2022. Entonces, hasta el febrero del 2022, el hijo todavía no nacía. Entonces, como el hijo todavía no nace, no hay una partida de nacimiento, no se puede registrar como una carga. Sí, incluso puede haber nacido hasta el día de hoy, febrero 28, se registraba las cargas y nació el mismo día, pero como ese día no puede tener la partida de nacimiento, no registró y entonces Paul, aunque ya tenga un hijo en ese momento, va a tener como 0 cargas familiares. Si está en unión de hecho, ¿cuenta como una carga? Ahí sí. Sí. No, creo. Sí. Muy bien, si en la cédula está registrada unión de hecho, sí. Pero si solo tú estás unido y no hay ningún documento, nada, entonces no cuenta con una carga. Entonces, ¿está claro hasta ahí, chicos? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No dije. Ya. Entonces, miren. Aquí, ¿cuántos días se han laborado? 1470. Entonces, para poder sacar el coeficiente que vamos a multiplicar, ¿qué creen que tendría que hacer? Para ver cuánto va a percibir cada empleado. Sacar un porcentaje del total. Ya. Entonces, miren, para poder determinar el coeficiente, entonces, estos $20,000 se tienen que dividir para esto. Entonces, el coeficiente va a ser igual a los 20,000. No, pues, sí está bien. ¿Sería 20,000? No. 20,000 dividido para eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces sería los 20,000 dividido para los días, para que me salga un coeficiente. $13.61. Vamos a ponerle de otro colorcito. Ya. Entonces, aquí lo que está, a ver, entonces, si aquí es el valor. Percibidos con seno, o con ese. Chicos, percibidos con C o con S.
Con C, creo. Sí, está bien, creo. Ya. Es con C. Ya. Sí, avisarán. Ahí con unas faltas y unos horrores y ustedes no me dicen nada. Entonces, a ver, ¿cómo creen que se debería calcular con respecto al 10%? Voy a poner aquí 10%. ¿Cuánto creen que sería el valor? ¿Cómo creen que ya tengo este porcentaje? Permítanme un momentito, por favor. Gracias, chicos. Entonces, a ver, les preguntaba, ¿cómo creen ustedes que tienen que calcular el valor que va a percibir el empleado por el 10%? Pues con el cálculo que sacamos sería básicamente el equivalente de decir $13 por día. ¿Y multiplicado por cuánto? Por los días que trabajó. Ya, ahora, ¿por qué no me coge? ¿Se acuerdan que tengo que poner aquí ship? ¿Qué es? Es el símbolo de dólares. Sí, pero que ship. Shift 4. No, no me coge. La celda G9 se está moviendo, Inge, por eso no Sí, recuerdo. por eso es, pero tengo que poner acá. No me recuerdo cómo es para Los signos del dólar. Sí, pero no sé dónde está cómo puedo poner el signo de dólar. No, no me sale. ¿No saben otro más? Arrastrar el PC61. No me acuerdo. Ven, por me ocuparía tiempos de... Me toca estar haciendo manualmente.
Mire. Entonces, ¿cuánto va a percibir TT? De los $20,000. Entonces, esto es con respecto a los $10,000. Ahora, ¿cómo creen que, perdón, con respecto a los 20,000? Con respecto a los 10,000, ¿cómo creen que deberíamos calcular? De la misma manera, pero esta vez con la carga, con las cargas. Ya muy bien, ahora con las cargas familiares. Pero ahora, ¿cuál sería? ¿Cómo creen que debería? Aparte de los días, ¿cómo creen que debería? ¿Cómo creen que debería ser? Sumando la cantidad de cargas familiares que tiene la empresa. Sí, serían de acuerdo a las cargas, pero también recuerden a los días laborables. Sí, entonces mire. Aquí vamos a sacar, y aquí es un coeficiente independiente. Vamos a poner coeficiente. Coeficiente, voy a poner 5%, ¿sí? Entonces, aquí tendría que multiplicar esto, por este valor. Igual sumo esto. Y por el coeficiente que voy a multiplicar, él va a sacar otro coeficiente para que me salga el valor de cada uno. Y tendría que los 10,000, esto es igual a los 10,000 dividido para esto. Mañana te veo mañana en la tía. Y le deben estar escuchando a mi niña que está sentada al lado mío ahí. Entonces, miren, aquí tienen el coeficiente, que sería 2.74. ¿Cómo creen ahora que deberían calcular cuánto va a ser el valor percibido por el 5%? Multiplicar por el número de cargas. No, ya por eso multiplicamos anteriormente, ¿se acuerda? Ya hasta ese va multiplicado ya. Ya, 10%. A ver, ¿cómo creen? Entonces, esto va a ser igual a este valor por este valor, ¿sí? Ahí está, es G90. No recuerdo, oiga. Quedo como puerca, oigan, por no acordar.
Ya, entonces miren, ahí está más o menos. ¿Por qué están con esos ánimos, chicos? ¿Qué pasó? Nada, Inge, solo algunos problemas que se acumularon unos con otros, pero nada de qué preocuparse. Están con unos ánimos que ya me están con... Ya me están contagiando a mí ya. El lunes estaban más animados que hoy. Y eso casi de la mañana. Por eso mismo digan, como empezaban la semana todo. Ya, entonces mire. Ahora en total. ¿De cuánto va a ser el cheque de las personas? Va a ser igual a esto más esto. ¿Y cuánto debería dar aquí la sumatoria? El 15% de las utilidades. Que es los 30,000. Sí, entonces mire. TT va a recibir 5,884. Voy a poner así en cerrados, ¿ya? Paul, como no tiene registrada ninguna carga, solo va a recibir el 10% y es 4,081. En cambio, miren, el Brian, como tiene 5 cargas familiares de los 30,000, perdón, ¿cuánto se da? De los 30,000, ¿cuánto recibe? Aunque miren, y aunque él trabajó ¿cuántos días? Solo 250 días. Recibe 6,826. El Kevin, como tiene 4 cargas y se trabajó todo el tiempo, recibe más o menos $8,843. ¿Sí entendieron, chicos, cómo es el cálculo? Preguntas, por favor, porque esto sí les tomo en la prueba. ¿Qué parte no está claro de cómo hice el cálculo, por favor? No, ingeniero, no hay dudas. Entonces recuerden, si alguien, o incluso si el bebé ya nació, pero no se registra en la empresa, está como una carga familiar. No, Inge. No. No. No es cierto, entonces tiene que estar registrado ya. De igual forma, miren, así ustedes estén casados, si por A o B, como deben actualizar cada año, si ustedes no actualizan o no envían la... ¿Por qué creen? Porque a mi esposa le piden todos los años la partida de, no es partida de certificado de matrimonio. ¿Por qué creen que piden eso? Por las utilidades. Sí, pero ¿por qué creen que ya el año anterior envié mi certificado de matrimonio y por qué piden cada año? Y de igual forma de los hijos y todo que vaya actualizando. Para saber si tiene más hijos.
porque cada año los niños se independizan, la gente enviuda y entonces tienen que registrar cada año distintas cargas familiares para saber cómo distribuirlas. Ya, muy bien. Sí, entonces tranquilamente puede ser que este año yo estoy casada con mi esposo y el otro año, no sé, pues póngase, se encuentra por ahí una chica, mi esposo una jovencita de 20 años y se va con una jovencita de 20 años. Entonces ya no estamos casados. ¿Sí? Ya, entonces ninguna pregunta, chicos, hasta ahí. Entonces, tienen unos 10 minutos, chicos, es 9:58 a las 10:08, ¿ya? Para volvernos a conectar, ¿ya? Está bien, ingeniera. Ya vayan a comer alguna cosa que todavía no comen. Vayan, salten, bailen, lo que sea, para que estén con una mejor energía, ¿ya? Cuídense, chicos. Nos vemos en 10 minutos.
Chicos, por favor, ayúdenme levantando su manito ya para saber que están ahí, por favor. Muchas gracias, mejor, chicos. Ya, bueno, veo que la mayoría levantó la mano, entonces vamos a continuar, ¿sí? ¿Ninguna pregunta, tal vez, por favor, con respecto a lo que acabamos de hablar sobre las utilidades? Ya. Entonces, aquí está lo de los fondos de reserva que ya hablamos, que es a partir desde el segundo año de haber trabajado en una empresa, o sea, cumples un año, como ya cumples el segundo año, desde ahí tienes, ¿sí? Y como dice aquí, hay dos modalidades de pago. Una puede cobrar el trabajador o servidor en forma mensual o también se puede acumular en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuáles no tienen derecho al fondo de reserva? Los operarios y aprendices que trabajan a órdenes de los artesanos que tuvieran la calidad de maestros de taller, ¿sí? Ahora, vamos a ver por qué se puede terminar el contrato individual de trabajo. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poco de esto? ¿Por qué creen ustedes que se puede terminar el contrato de trabajo? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que ya hablamos de esta parte? El incumplimiento del horario establecido en el contrato. Ya, muy bien. ¿Se acuerdan también por qué? ¿Se acuerdan la primera que estábamos hablando, incluso la otra clase? Ya hablamos un poco de esto, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que se puede terminar un contrato? Porque no cumple las reglas internas de la empresa. Por no realizar adecuadamente el trabajo establecido. Ya, muy bien, ¿se acuerda? Como dice aquí, por voluntad del empleador, voluntad del trabajador. ¿Qué es desahucio, por favor? A ver, busquen ustedes qué es desahucio. Porque también dice por desahucio, yo les voy a buscar aquí. Busquen en el internet, por favor, desahucio. Desahucio laboral. Sí. Aquí dice que el desahucio laboral es una sanción que paga el empleador por omisión de preaviso cuando fuese retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad. Sí, entonces, ¿qué entienden ustedes? A ver, ¿qué significaría el desahucio? No sé, por ejemplo, cuando adquiere alguna enfermedad que le impida realizar el trabajo que estaba haciendo, por ejemplo. Ya, pero a ver, ¿qué creen ustedes? Si es que ustedes se enferman tal vez, ¿qué creen ustedes? ¿Deberían seguirles contratando si ustedes tal vez no pueden trabajar? ¿Qué creen que pase? Porque imagínate que tú no puedas trabajar y te terminen el contrato y no tienes ningún beneficio. ¿Cómo creen que es aquí en esta situación? A ver, chicos, verán, por ejemplo, digamos que ustedes están trabajando en una empresa y les da cáncer. Ya no pueden trabajar, ¿sí? O incluso digamos que Dios no quiere les da cáncer terminal. Pues, ¿qué creen que pasa ese tiempo? Porque ya no pueden ir a trabajar, tienen que estar en el médico y todo eso. ¿Qué creen que pasa ahí? La empresa, la empresa perdería tanto la mano de obra como
como el ingreso. Ya, pero ¿cómo creen que se le protege al empleado? Aquí lo que pasa es, lo que está es el seguro social, por eso existe el seguro social, chicos. Se supone que ustedes deben seguir trabajando, pero ustedes tienen una licencia por enfermedad. Entonces, cuando tienen la licencia por enfermedad, entonces ahí ingresa a pagarles, no la empresa. Es como que ustedes tienen permiso en la empresa, como no están trabajando, la empresa no paga, pero les paga la mayoría del sueldo el IES. Sí, entonces les cuento más o menos lo que le pasó a mi esposo. Mi esposo tuvo un accidente en el trabajo. Como recuerdan, les comentaba que él es operación y mantenimiento, él tiene que ir a fiscalizar, tiene que estar en las radiobases y como mi esposo cubre la zona de Pastaza, entonces saben allá que llueve mucho y las gradas han visto como que a veces por lo que llueve mucho se hace como una capita resbalosa. Sí, Inge. Entonces mi esposo estaba bajando las gradas y se resbala. Y eso que estaba con los zapatos de trabajo y todo. Se resbala. Y como él estaba cargado la computadora de él es pesada, por lo que, como no es una computadora así como las que nosotros tenemos, sino es una computadora como para que, una grande y una como resistente y todo, entonces pesada el multímetro y todas esas cosas. Entonces estaba solo en un hombro la maleta y mi esposo pone las manos al momento que se cae y aparentemente se rompe el tendón del brazo. Entonces mi esposo no podía levantar el brazo. Entonces, como no podía levantar el brazo creen que podía trabajar. No, Inge. No, no es cierto. ¿Y creen que sería justo que como no podía trabajar le terminen el contrato? No, Inge. No, no es cierto. Entonces, se registró el accidente de trabajo y lo que pasó, mi esposo pasó sin trabajo, no estaba con permiso por enfermedad, pasó 6 meses, así. Entonces, ¿pero qué pasaba? El 70% del sueldo le pagaba el IES y el 30% o el 20% le pagaba la empresa. Entonces, él estaba con permiso y así recibía él durante los 6 meses. Durante los 6 meses tuvo que hacer terapia, pero no se recuperaba. Entonces lo operaron y ya después de los 6 meses ya se pudo reincorporar al trabajo. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes no trabajar 6 meses. Nosotros sí teníamos miedo de que le voten. Y decían en el IES de que algunas empresas sí te votaban, verán. Algunas empresas sí terminaban el contrato. Es cierto que no es lo legal, puede ir a una demanda, pero sí existía empresas que aunque incluso el accidente haya sido en la empresa, un accidente laboral, le votaban. ¿O qué pasaba? Decía otras empresas, como el empleado está protegido durante el permiso por el accidente laboral, en ese momento no te vota, pero llegas, te reincorporas y ahí sí te vota. Entonces, por eso también, chicos, ustedes deben, como digo, leer bien el código de trabajo, ver ¿cómo se llama? Qué derechos tienen, porque puede pasar eso, les puede ser que a ustedes les pase un accidente incluso en el trabajo y les pueden votar. Y ustedes tal vez como no saben la ley, dicen, bueno, ya me votó, de ley no puedo trabajar, ¿cómo van a pagar? Entonces ustedes no hacen nada, entonces eso no es legal. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo ustedes por alguna enfermedad no pueden trabajar, ustedes tienen que ir al IES, tienen que sacar los certificados para que al fin y al cabo ahí se comunica la empresa con el IES, porque el IES le hace un seguimiento, les revisa y todo, y ahí sigue mandando los comunicados a la empresa mientras ustedes tienen el tiempo de permiso por incapacidad o por enfermedad. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. ¿Y qué es este desahucio? El desahucio, chicos, al fin y al cabo es como que yo me quiero ir, o como por ejemplo el empleador te dice, sabe que yo ya no deseo que trabajes.
Puede ser por las razones que sean. Entonces es como que sí o no, que esto sí puede pasar. Quiero ver dónde está exactamente aquí, que es un desahucio para que ustedes puedan ver. Desahucio, mire. Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medio electrónico. Dicha notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales la relación laboral termine conforme al numeral 2 del artículo 109 del Código. Sí, entonces miren, este es el desahucio y del despido. Entonces, esto es por parte del trabajador, pero también puede ser por la parte del empleador que les sabe que yo ya no deseo que trabaje. Entonces, en estos casos también ustedes es con un tiempo de anticipación y les tienen que dar su respectiva, ¿cómo que diríamos? Liquidación. Como este también se puede dar por terminado por acuerdo de las partes, por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo. Entonces, miren, si hay esta incapacidad permanente, ¿qué creen que pasaría ahí? Porque termina el contrato. Porque lo de mi esposo fue solo 6 meses, o les digo pero si es de incapacidad permanente, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa con el trabajador? Hubo un accidente en el que perdió un miembro o un sentido. Ya, pero ¿qué creen que pase ahí con el trabajador? ¿Quién creen que le paga o cómo creen que puede sobrevivir? ¿Cómo creen que está protegido el trabajador en esta parte si tiene una incapacidad permanente? He escuchado que en esos casos la empresa le debe pagar una enorme cantidad de dinero al empleado. Sí. Si al fin y al cabo la incapacidad permanente es por el trabajo, sí le tiene que pagar una suma de dinero al empleado. Pero digamos que tú tienes incapacidad permanente por otra razón, entonces aquí ya viene el IES. ¿Se han escuchado ustedes la jubilación por discapacidad o algo? No, ingeniero, primero. Sí. No, Ya les voy a buscar para ver si encuentran ya. Entonces, miren, aquí están, jubilación por invalidez, miren. La jubilación por invalidez es una prestación económica anticipada que se concede a los asegurados, sean dependientes, independientes, voluntarios o cesante, que por enfermedad común o general ocasionar alteraciones físicas, funcionales o mentales. Se hallaré incapacitado para procurarse de manera transitoria definitiva por medio de un trabajo proporcionando a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica. Dice, el asegurado que se encuentre, esos requisitos para ingresar, miren la solicitud de jubilación por invalidez. Cumplir con el tiempo de cotización mínima en el seguro general según sea el caso para afiliados activos o cesantes, estar cancelados los aportes, no estar en mora en el IES, no debe tener generado un aviso de accidente o enfermedad profesional en riesgo de trabajo por la misma contingencia, no debe tener generada una solicitud de jubilación, cuenta bancaria activa, personal registrada en el sistema. ¿A qué se refiere con estar de mora? No estar en mora es que tú no debas al IES. Ponte, tú eres independiente. Tú eres un afiliado independiente. O sea, es como que tú mismo te pagas.
como digamos te pones una cafetería, tú atiendes y eres el gerente de la cafetería, entonces tú te afilias al IES y tú debes pagar mensualmente, pero digamos por A o B un año no has pagado, entonces tienes que pagar ese año porque si no estás en mora y por tanto no podrías ingresar a esta jubilación por invalidez, entonces como que tú estás en tu cafetería y digamos te resbalas o pasa un accidente y te quedas inválido. Entonces, si ese momento quieres que te den la jubilación por invalidez, no puedes porque estás en MORES, debes ese año que no has pagado al IES. Entonces, miren, también aquí es importante. No debe tener generado un aviso de accidente o de enfermedad por la misma contingencia. Entonces, aquí, miren, yo no, por ejemplo, esto no sabía. Entonces, digamos que mi esposo tuvo el accidente. Entonces, él le da el aviso de accidente al IES. Pone el aviso, él pasa claro y todo eso. Pero miren, digamos que mi esposo está con el permiso médico por lo que estaba con ese accidente, pero no sé qué pasaría, imagínense si pasa los 6 meses, pasa cierto tiempo y no hay solución y mi esposo no podía levantar el brazo. Entonces ahí no podría ir jubilación por invalidez porque él ya tiene un registro, un aviso de accidente. Entonces miren, en ese caso no sé qué debería pasar. Sí, entonces chicos, por eso es como que, miren, hay que saber, para todo hay que saber. ¿Alguna cuestión, chicos? ¿Alguna? Miren, aquí está, años de imposición, miren, el coeficiente, cuánto te van pagando. Miren, si tienen 40 años de imposición, ahí les van a pagar como que si tú ganabas unos $1,000, te van a pagar los $1,000, miren. Imagínense en 40 años de imposición. O sea que uno empieza a trabajar, digamos, a los 18 y termine trabajando en la misma empresa hasta los 58. Ya, si es que te pasa eso a los 58. Ahí te van a dar los $1,000 que estés ganando. Por eso es del 1%. Pero si, por ejemplo, tú a los 18 años trabajas, miren, 5 años de imposición mínimo debes tener 5 años, porque si no, no te puedes jubilar. Entonces, si tienes 18 y te pasas a los 23, si tú ganabas $1,000, vas a recibir 437,50 centavos, más o menos. Yo más o menos tengo 2 años de imposición. Digamos que en este momento me puede pasar algo. Entonces yo recibo el 0,52% más o menos de mi sueldo. Y en la pensión mínima que van a recibir hasta 10 años es de $200. Y la máxima 400 sale aquí. Allá, la pensión mínima que vas a recibir mensual, si tienes más 40 años, es 400. Y las máximas es 2,200, mire. Sí, ahí chicos. Si por ahora ve algún momento, todo está. Ya se me están quedando dormidos, chicos.
No, ingeniero, aún estamos aquí. No, ingeniero. Ya, entonces, mire, terminación del contrato de trabajo por voluntad de las partes, causas ajenas a la voluntad de las partes, por voluntad de las partes, común acuerdo, por caso fortuito o fuerza mayor, por decisión unilateral pero legal del empleador. Mamá, yo ya me voy a bañar, no le voy a dar ni un lindo. Me voy a poner mal. Chicos, disculpen, sí creo que les comenté en algún momento que tengo dos niñas. Algo así. Tengo dos niñas pequeñitas y así les diga que se vayan de aquí, que les va a vender o algo nada más en casa. Ya, entonces también es por decisión unilateral pero legal del trabajador. También se puede hacer. Y también esta parte, mire, ¿se acuerdan que hablábamos por injurias graves al trabajador, por la disminución o falta de pago, o miren, de puntualidad del sueldo, la exigencia que hiciere el empleador para que el trabajador ejecutara labor distinta a la convenida? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Que si, por ejemplo, ustedes están trabajando de ingenieros en telecomunicaciones y les comienzan a decir que hagan otras actividades que no son las que ustedes pactaron, entonces también pueden dar por eso terminado su contrato de trabajo. ¿Y quién creen que es el despido intempestivo? Si no me equivoco, el despido intempestivo es cuando la empresa empieza a despedir a muchos empleados por X o Y razón. Ya, pero es, por ejemplo, el despido intempestivo es que de un día para otro te dice, ya sabe que no forma parte de la empresa. Sí, entonces eso es más o menos. Si el despido es así, ¿creen ustedes que deben tener derecho a una remuneración, ¿cómo es? ¿En la palabra? ¿Una comisión? A una compensación. Sí. Sí, tienen derecho a la compensación. Sí, ya después también vamos a analizar, o ya cuando estemos en esa parte vamos a ver cómo más o menos el cálculo, ¿sí? ¿Se acuerdan por el abandono de trabajo? ¿Qué recuerdan de lo que les comentaba del abandono de trabajo? Que se puede dar por terminado el contrato inmediatamente. Sí, pero ¿qué es por abandono? ¿Cuántos días cómo se considera abandono de trabajo? 3 días y si no notificado después de los 3 días. Sí, muy bien. Antes ¿De de acuerdo? algo así. Ya. Mira, causas por que el trabajador puede dar por terminado. El trabajador puede dar por terminado el trabajo, ¿sí? Por injurias, como decíamos, por disminución o falta de pago, puntualidad de los abonos y remuneraciones de bueno prestadas, por exigir el empleador que el trabajador, por incapacidad temporal en caso de ausencia, eso bueno, ya hablamos. ¿Y han escuchado ustedes del visto bueno? ¿Han escuchado ese término? ¿Dónde está por acá? Déjenme ver. ¿Dónde está por aquí para ver más o menos? No han escuchado ninguno visto bueno. No, Inge. Voy a ponerles acá. A ver, verán. El visto bueno es cuando le termina el contrato, pero ustedes no tienen derecho a ninguna remuneración, a ninguna compensación, porque es como que ustedes
han faltado a ciertas cosas y algunas veces al contrato, y por tanto es como que ustedes ya no pueden estar en la empresa. No sé que tal vez han escuchado eso. Algo así. Mire, cuando se da previo visto bueno, mire, por falta de repetidas e injustificadas, por indisciplina, por falta de probidad, por conducta inmoral del trabajador, por injurias, por ineptitud manifiesta, por denuncias injustificadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen un empleado y comienza a faltar y no justifica su falta, ¿le pueden votar por un día? No, no es cierto. Pero ustedes sí pueden registrar eso, y si son ya repetidas las faltas injustificadas, pueden darle por visto bueno y no tiene derecho a ninguna compensación. Por ejemplo, digan que ustedes tienen un empleado, un día faltó injustificadamente, registran en el ministerio. Después regresa y le preguntan que por qué ha faltado, que por favor no vuelva a faltar, y sale hablando malas palabras, que no me moleste, o y ahí con malas palabras. Ustedes también pueden poner también otro, ¿cómo se llama? O informar eso. Y después le dicen que por favor se ponga a trabajar y no les hace caso. Entonces ahí ya pueden, ya sumado algunos, algunos diríamos como llamados de atención, puede dar por terminado el contrato con visto bueno y no tiene derecho a ninguna remuneración. ¿Sí me cachan? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Entonces miren aquí. Solicitud de visto bueno. El inspector que recibe una solicitud tendiente a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en el artículo 172-103 del Código de Trabajo, notificará al interesado dentro de 24 horas, concediéndole 2 días para que conteste. Con la contestación o en rebeldía procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos y los motivos en que se funde. Visto bueno con presión de relaciones laborales. En los casos de visto bueno, el inspector podrá disponer a solicitud del empleador la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, la misma que será entregada al trabajador si el visto bueno fuese negado. En este caso, además, el empleador deberá reintegrarle a su trabajo so pena de incurrir en las sanciones e indemnizaciones correspondientes al despido intempestivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces también los empleadores ponen solicitudes de dar visto bueno a los empleados para no pagarles lo que les corresponde. Entonces, es por eso que el ministerio tiene personas que revisan, analizan y de acuerdo al trámite dan paso o no dan paso al visto bueno. Sí, entonces miren, por eso es primero la solicitud, la notificación, como recuerdan, dentro de 2 días, la prueba, donde investiga el inspector, y la resolución. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, ingeniero. Y el desahucio, como les comentaba, es como cuando ya no quieren dar por terminado el contrato de trabajo. Sí, es el aviso por escrito con una persona trabajadora, le hace saber a la parte empleadora que de su voluntad es dar por terminado el contrato de trabajo.
Ya, miren. ¿Cuándo no se procede al desahucio? ¿Sí? Mientras se encuentre cumpliendo el servicio militar o ejerciendo el cargo público obligatorio. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, verán, ¿qué pasa en algunas empresas? Digamos que tú estás trabajando en Plasticaucho y el municipio te dice que vayas a trabajar que vayas a trabajar en el municipio. Entonces, tú ese momento en el municipio estás ejerciendo un cargo público, aunque dice obligatorio. Por ejemplo, tú ganas, digamos, de alcalde y tú tenías tu puesto de trabajo en Plasticaucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Como tú tienes que ser alcalde, tienes el cargo público obligatorio por lo que ya ganaste, entonces no te pueden votar en el tiempo que tú seas alcalde porque tu puesto es como que sigue ahí en Plasticaucho. ¿Sí me entienden? Sí, sí, había escuchado algo así, ingeniera. O sea, quiere decir que la persona que es alcalde está trabajando en la alcaldía y básicamente cuando termine su periodo regresa exactamente a su puesto o aún Sí. tiene que ofrecer ahí o es que o es Sí, muy bien. Regresa a su puesto. Por ejemplo, es como en la universidad. Ustedes, bueno, son jovencitos, pero por ejemplo, al ingeniero Alexis Sánchez, ¿sí lo ubican? Sí, el ingeniero Alexis Sánchez, el profesor de estadística que era gobernador del Tungurahua, sí. Muy bien. Entonces, miren, él antes que sea gobernador, él era igual profesor en la universidad. Entonces, deja de ser profesor de la universidad, ya no le paga a la universidad, pero pasa a ser gobernador. Cuando es gobernador recibe el sueldo por el Estado mismo, por el Estado mismo. Y en cambio, termina las actividades que tiene en el Estado y regresa nuevamente a ser profesor, como me imagino que tal vez ya la han visto nuevamente en la universidad. Sí, ingeniera, el semestre pasado no, me dio estadística. Sí, entonces miren así. Entonces ahí no pueden no les pueden despedir. ¿Cuándo más no les pueden despedir? Miren lo que les decía, durante el tiempo que el trabajador estuviera incapacitado temporalmente para el trabajo de razón de adolecer enfermedad profesional o no profesional, siempre que ésta no exceda de 1 año. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Que algunas empresas no tienen que votarle al trabajador, pero sí lo votan. Y como están incurriendo en esta ley, tienen que pagarle cierto valor al empleado. Y otras empresas, hechos los más pilas, regresa, se reincorpora y ahí le vota. Y no estarían incumpliendo esto, porque es durante el tiempo que el trabajador estuviese incapacitado. Cuando ya regresa no está incapacitado. Y tampoco le pueden votar mientras la mujer trabajadora se encontrare gozando de descanso por causa de embarazo o parto. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Que no se le puede durante el embarazo, no se puede votar a las mujeres. Y también, miren, durante el tiempo en que el trabajador fuere miembro de la directiva de una organización de trabajadores y hasta 1 año después. Entonces, digamos, en la empresa hay ¿cómo se llama? Un gremio de trabajadores. Entonces, si ustedes son el gerente del gremio o el director del gremio, no le pueden votar. Y hasta 1 año después. O también desde el momento en que los trabajadores notifiquen al inspector de trabajo que se han reunido en asamblea general para constituir un sindicato o comité de empresa. ¿Por qué creen que ponen esto? Como que te vas a reunir a formar un sindicato y ya no te pueden votar. ¿Por qué creen que pasa esto? Me imagino que es alguna especie de ley secuela de las luchas por las clases sociales y mejores condiciones de trabajo. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Miren, ustedes cuando forman un sindicato en una empresa, se supone que el sindicato es para que vele por los derechos de los empleados, para que si es que por A o B no, si les votan, tengan derecho a todo, puedan recibir todas las remuneraciones, todos los derechos y todo, se cumpla todo. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Medio escuchan que va a haber un sindicato y ¿qué creen que pasa con esas personas? Las empresas los votan. Les votan, muy bien. Entonces, desde el momento en que los trabajadores notifiquen que se han reunido para hacer una asamblea general para un sindicato, ya desde ese momento es como que están protegidos para que no les puedan votar. Y tenemos aquí el abandono y despido intempestivo. Y aquí viene lo que les comentaba, la cuantía de las indemnizaciones. Por abandono intempestivo, el trabajador que incurriera en abandono intempestivo no tiene derecho a indemnización alguna, por el contrario, deberá pagar al empleador. Miren esta parte. Una indemnización equivalente al 25% de su remuneración por todo el tiempo que faltare para terminación del contrato. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Cada día ustedes ganan unos $50. Como es abandono intempestivo, debe ser 3 días. Entonces, ¿cuánto sería de esos 3 días del total? $150, ¿no es cierto? Entonces, ustedes de esos $150, ¿cuánto le tienen que pagar al empleador por haber faltado? $75. No, perdón, es la 25 parte es 75, unos $38. unos 37.50. ¿Ya? Entonces, miren, aparte de que se quedan sin trabajo, le tienen que pagar $38 más o menos por haber el abandono intempestivo. Pero miren, cuando el contrato tiene tiempo indefinido, se reconocerá una indemnización a favor del empleador, una suma equivalente a 15 días de remuneración, 50% del sueldo que recibe el trabajador. Tampoco te dará derecho a las modificaciones por desahucio. Entonces, eso es cuando ustedes tienen un contrato, el 25% temporal, por obra, lo que sea. En cambio, cuando ustedes tienen un contrato indefinido, si ustedes ganaban, ¿cuánto les dije? $1,000 o $500. Bueno, no les dije, $500, digamos, o $1,000. Entonces, más o menos, digamos, ustedes trabajaron unos 15 días y después faltan los 3, se quedan sin trabajo y al fin y al cabo, como trabajaron 15 días y ustedes tienen que dar el 50% de su sueldo por ese abandono intempestivo, se van sin $1 legalmente. ¿Sí me entiende? Oigan, ustedes me desesperan. Sí, profe. A ver. José Luis Chanaguán. Si tú ganas $1,000 y has trabajado, digamos, de los 30 días, 20. De ahí faltas 3 días. ¿Cuánto deberías recibir, por favor? El equivalente a los 5 días de trabajo sería. Muy bien. Porque ya los 15 días más o menos Quedará al empleador. Ajá. ya se queda el empleador. Entonces serían más o menos 5 días. ¿Ya? Por despido intempestivo se produce cuando el empleador, por su voluntad y sin tener fundamento legal alguno, da por terminado la relación laboral con el trabajador, sin observar procedimientos de la ley previa a despedir al trabajador. Por efecto de esa decisión ilegal,
pone término a la relación laboral, pero obliga al empleador a pagar al trabajador despedido las indemnizaciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, aquí están los valores de las indemnizaciones correspondientes. En los contratos de trabajo individual a tiempo fijo, se puede escoger entre las indemnizaciones por despido intempestivo o la indemnización por terminación de contrato antes del plazo convenido. La indemnización por terminación del contrato antes del plazo convenido es igual al 50% de la remuneración total por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. Entonces, ¿qué más o menos se refiere? A mí me contratan por 2 años. Eso es tiempo fijo. Me pagan $1,000 cada mes. Pero me dicen al 1 año que ya no quieren. Dicen, bueno, señor, hasta luego, muchas gracias, yo no quiero que trabaje para mí. Y chao. Despido intempestivo. ¿A cuánto tienes derecho de indemnización, por favor? Si dice que es el 50% de la remuneración total del tiempo que falta. ¿Cuántos días dijo que faltaba para terminar? Falta 1 año para terminar, porque el contrato fue de 2 años y solo trabajaste 1 año y ya te mandó. Chicos. Frank Sailem, a ver cuánto es. Perdón. Ya, a ver, verán, dice que es igual al 50% de la remuneración total por el tiempo que faltare para la terminación del plazo. ¿Cuánto falta del plazo? 1 año. 1 año. ¿Cuánto recibía mensualmente? $1,000. Entonces es $12,000, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Cuánto debería recibir yo de esos 12,000? 6,000. 6,000. Entonces, la indemnización en este caso es de $6,000. ¿Ya? Deben tener en cuenta, esto es solo por el despido intempestivo. Como dice aquí, se debe agregar indemnización por desahucio, al igual que pago de todas las obligaciones derivadas de la relación laboral. ¿A qué se refiere con esto? Igual tiene que pagarte a esos 5,000, a esos 6,000, tiene que pagarte las vacaciones, 13º, 14º, si unos días trabajaste adicionalmente, y también indemnización por desahucio. Entonces, todo eso tiene que irse sumando. Por eso se acuerdan cuando estábamos en el sistema, y ya van a ver ustedes, se acuerdan que se podría simular y ustedes deben ingresar algunos datos con respecto a cuánto tienes que recibir al final. Sí, ¿Se acuerdan? Ahora, esto es cuando es a plazo fijo. Ahora miren cuando es a tiempo indefinido. El empleador que despidiera intempestivamente al trabajador que presta servicio en virtud de un contrato de tiempo indefinido deberá pagar la indemnización por despido intempestivo. La indemnización por despido intempestivo se paga de conformidad con el tiempo de servicio del trabajador de acuerdo a la siguiente escala. Entonces, es por eso que recuerdan ustedes, si han escuchado que cuando ya trabaja más de 20 años, ya le votan a las personas. ¿Si han escuchado eso? Sí, ingeniero. Ya vamos a analizar por qué hacen eso. Verán, hasta 3 años de servicio, el valor correspondiente a 3 meses de remuneración. Entonces, si tú trabajas en una empresa ya 3 años y tienes contrato indefinido, ¿de cuánto debería ser la remuneración por el despido intempestivo? Y ganas $1,000 mismo. ¿De 3,000? Muy bien, de $3,000. Y a eso igual se tiene que sumar vacaciones y todo lo demás. Más de 3 años
con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 remuneraciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya son 4 años, ¿cuánto debería recibir? 4 años que trabajo. 4.000. Muy bien. Pero si yo ya estoy trabajando en la empresa 15 años, ¿cuánto debería recibir? 15.000 igual. $15,000. Y miren, el cálculo de esta indemnización se hará en base a la remuneración que hubiese estado percibiendo el trabajador al momento del despido, y para el cómputo del tiempo de servicio, la fracción de un año se considera como un año completo. Entonces, ¿qué significa esto? El cálculo es de acuerdo al último sueldo, y si, por ejemplo, yo estaba trabajando, ingresé en enero y me despiden en marzo, así solo hayan sido 3 meses más, ya cuenta como un año más. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, chicos, nos quedamos aquí, ¿ya? Entonces, hagan por favor el deber, traten de hacer bien y ya voy a revisar si les pongo otro deber más, ¿ya? Cualquier cosa les aviso. Que tengan mejor un buen fin de semana. Muchas gracias por conectarse. Aprovechen el viernes.